en esta tónica que vamos adentrándonos con el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios, siguiendo la misma línea del llamado a la conversión y al arrepentimiento, tiempo de gracia y bendición, en el que de una manera especial la Iglesia nos pide aguzar nuestras prácticas religiosas, o si para los que de alguna manera por la vorágine, la rapidez de la existencia de la vida de hoy, pues también se nos olvida Dios y se nos olvidan esos momentos de oración y revisión personal, nos invita a renovar ese camino por medio de la invitación a entrar en nosotros mismos en un camino de conversión, de arrepentimiento que pide sobre todo misericordia a Dios. Durante estos días de Cuaresma, fundamentalmente los domingos, escucharemos unos salmos que se llaman salmos penitenciales, fundamentalmente 7 salmos que tienen ese carácter de penitencia y que la palabra clave es pedir a Dios su misericordia, es decir, nosotros, la palabra miserere y cordias cordire, significa eso, que estamos lejos del amor de Dios, que Dios nos acerque con su magnánimo corazón y nos dé su gracia y su compasión. El camino según la Cuaresma y la Iglesia es, según la palabra de Dios, el camino del ayuno, la oración y la limosna. Y hoy se agrega una palabra más que con ello sería suficiente, porque trillar el camino de la conversión y el arrepentimiento se comienza también con una palabra, la de hoy, que es renuncia. Renuncia a ti mismo, renuncia a tus propios deseos e intereses, renuncia a la concupiscencia, renuncia al pecado, pero también hasta las cosas que aparentemente son buenas por la fe en Cristo, pues renuncia también a ellas. Las 3 lecturas de este día, el texto del Antiguo Testamento nos muestra a Abraham que teniéndolo todo, Dios lo invita a salir con la única confianza puesta en Dios. Y al texto de hoy no agrega nada el texto de hoy, sino que dice que Abraham escuchó lo que Dios le dijo: sal de tu tierra, deja tu riqueza, tu bienestar y todo, y ve detrás de mí. Y dice el texto, Abraham marchó como se lo había dicho el Señor. El texto de Pablo a Timoteo, pues casi algo parecido, dicho de otra manera, pero en resumen la misma idea. Pues trabaja duramente por el Evangelio, por el anuncio de la palabra, anuncia sin descanso, es decir, renuncia a ti mismo. Si has recibido una llamada y una vocación, recordemos que Timoteo, igual que Tito, pues Pablo, después de forjarlo bien y formarlo, lo dejó al frente de comunidades y luego lo nombró obispos a ambos. En el caso de Timoteo, del texto que escuchamos este día, de la carta que Pablo le envía, le invita entonces a trabajar duramente con la predicación y por tanto a renunciar a sí mismo, a sus propios proyectos. Pero Pablo le dice una cosa muy importante, porque en definitiva la recompensa grande la da Dios. Pero para ello, el primer camino, como Abraham, la fe, creer en la palabra dada, palabra de vida y salvación. Y el Evangelio nos pone entonces el ejemplo de Cristo mismo. Está en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. El episodio ya nos lo ha narrado, que allí se aparecen pues 2 figuras que forjan el Antiguo Testamento: Elías, el prototipo del profeta, y Moisés, el prototipo del ordenamiento, es decir, de la ley. Y por ello
En Cristo se resumen no solamente la ley y los profetas, Elías y Moisés, sino que se resumen los anhelos y esperanzas del pueblo de Israel. En Cristo la historia de Israel pues que ya queda y llega al culmen, es decir, a su historia más alta. No solo entonces se queda allí, sino que la historia también pasa por su intrahistoria, y esa intrahistoria es también la de la renuncia de Cristo. Pedro le dice: qué bien se está aquí, qué lugar tan hermoso, quedémonos aquí, hasta 3 chozas para ti, Moisés y Elías. Y Jesús, no, porque desde esa montaña se ve muy en el horizonte, pero se ve la ciudad de Jerusalén. Y por eso Jesús dice, cuando bajaron de la montaña, pues Jesús le dice: no cuenten a nadie la visión, es decir, la visión de mi gloria que le ha sido revelada a ustedes, que no se sepa hasta que yo no haya resucitado. Pedro pues claramente le está diciendo con ese sentido sustrato debajo: no bajemos, porque si bajamos en la ciudad de Jerusalén, lo que toca, según la historia, al profeta le toca muerte y destierro. Y Jesús bien sabía. Por ello, que bajar de la montaña y caminar hacia Jerusalén es caminar hacia la derrota de los ojos humanos, pero la condición necesaria para la transfiguración y la gloria de Cristo en Dios por el Espíritu. También es el símil, es decir, es la llamada similar igual para nosotros que vivimos en un mundo y en una realidad social que quiere desterrar de las mentes y los corazones el sentido de negación, de renuncia de la existencia. Y la mejor muestra de ello es la renuncia al dolor, y la renuncia, no solo la renuncia, sino que se dan pasos importantes para erradicar de la conciencia de los corazones de los hombres y mujeres del mundo que vivimos hoy, sobre todo el sentido de culpa. Es decir, cuando yo fallo, que reflexiono, pues me doy cuenta que he fallado y siento esa sensación de negación y de repulsa porque mal lo he hecho. Hasta eso nos quieren arrancar. Y entonces la palabra de Dios nos dice: ese no es el camino, esa es la victoria momentánea, porque el camino verdadero es el de Cristo, que renunció a sí mismo, se entregó en la cruz para poder cantar victoria, y glorioso y resucitado, pues darnos el camino que nos lleva hacia Él. Amigos, amigas, en estos días de Cuaresma preparamos el camino de la Pascua, y que en ese camino de la Pascua también renovemos con actitud de corazón y mente contrito y humillado, pues nuestra existencia de vida. Que el Señor nos bendiga abundantemente, ahora y siempre. Amén.